Desde el momento en que comprendes que la mente humana es un terreno complejo lleno de patrones, emociones, impulsos y deseos que pocas veces son visibles a simple vista, te das cuenta de que controlar la influencia sobre alguien no es cuestión de fuerza ni de imposición, sino de entender cómo funcionan los engranajes internos de su conciencia. Cada ser humano lleva dentro un universo de pensamientos, recuerdos, miedos, aspiraciones y necesidades, y cada acción que toma es, en realidad, la manifestación de esos procesos invisibles que se desarrollan constantemente en su mente. Si aprendes a observar con atención, a escuchar con profundidad y a interpretar las señales que otras personas no ven, entonces el poder de influencia se vuelve casi natural. No se trata de manipulación vulgar ni de jugar con la vulnerabilidad de otros de manera egoísta, sino de reconocer que el conocimiento de la psicología humana es en sí mismo un arma silenciosa que puede proteger, guiar y posicionar a quien lo entiende por encima de la mayoría de los demás. Cuando aprendes a leer los gestos, el lenguaje corporal, los silencios y las emociones de las personas, descubres que incluso las decisiones más conscientes de alguien están influenciadas por procesos internos de los cuales la persona misma no es plenamente consciente. Esa es la base de la psicología oscura, comprender los patrones, los miedos y los deseos para actuar con precisión y discreción, generando cambios que se perciben como naturales, inevitables, casi como destino, sin que la otra persona se dé cuenta de que ha sido guiada. El primer paso consiste en observar sin ser observado, porque la mente humana revela mucho más de lo que parece en instantes breves que pasan desapercibidos para quien no sabe mirar. Los pequeños movimientos de los ojos, el leve cambio en el tono de la voz, la inclinación del cuerpo, la manera de respirar, los gestos que se repiten inconscientemente, todo forma un mapa invisible de motivaciones, deseos y emociones. Mientras la mayoría de las personas actúan sin analizarse a sí mismas ni a los demás, tú puedes aprender a leer estos signos como si fueran palabras escritas en un lenguaje secreto. Esa habilidad permite adelantarte a sus decisiones, anticipar reacciones y dirigir interacciones con una precisión que parecería mágica para quien no comprende los principios psicológicos detrás de cada gesto. Una vez que captas estas señales, incluso inconscientemente, puedes empezar a influir en la dirección de sus pensamientos y acciones, no con confrontación, sino con sutileza, insinuación y coherencia. El control silencioso se basa en esta capacidad, ver lo que los demás no ven y moverse en consecuencia. Al entender la psicología humana, aprendes a influir sin usar la fuerza. Las personas siguen a quienes proyectan confianza, coherencia y claridad emocional. Incluso sin palabras, la energía de alguien puede guiar, motivar y cambiar comportamientos. La clave está en conocer los mecanismos invisibles que mueven la mente y en cómo se alinean las emociones con las decisiones. Cuando sabes que el miedo, el deseo de aprobación, la curiosidad y la ambición gobiernan gran parte de las acciones humanas, puedes diseñar interacciones estratégicas que generen resultados sin necesidad de confrontación, presión o imposición. Es un tipo de poder que se percibe de manera instintiva, y quienes lo ejercen correctamente pueden dirigir conversaciones, influir en decisiones y posicionarse como líderes silenciosos en cualquier entorno. Y este poder es más efectivo cuanto más invisible se mantiene. No se trata de intimidar ni de manipular de manera obvia, sino de tocar los puntos internos que todos sienten pero rara vez reconocen. El siguiente principio clave es la anticipación. La mente humana busca patrones y se siente cómoda cuando puede predecir lo que sucederá. Sin embargo, cuando introduces un elemento de incertidumbre controlada, la atención de la persona se enfoca en ti de manera natural. Alternar entre claridad y misterio genera curiosidad, deseo y atención constante. La combinación de predecible e impredecible es una herramienta poderosa. Las personas buscan tu aprobación y esperan tu guía, pero al mismo tiempo sienten que deben descubrir las reglas del juego por sí mismas. Esta dinámica genera un tipo de influencia invisible, donde controlas la percepción sin imponer, donde lideras la interacción sin confrontar, donde diriges el comportamiento sin coerción. Cada gesto, cada silencio, cada palabra medida se convierte en un disparador que mueve su mente hacia donde deseas que vaya, sin que lo perciban como manipulación. Otro factor fundamental es la validación emocional. Cada ser humano tiene la necesidad de ser reconocido, escuchado y comprendido. Al aprender a reflejar estas necesidades y a dar respuestas estratégicas, puedes crear influencia inmediata sobre las decisiones y comportamientos de alguien. La validación puede ser verbal, pero también se manifiesta a través de gestos, miradas, atención plena y consistencia emocional. Cuando una persona siente que su emoción, su opinión o su necesidad ha sido reconocida y aceptada, tiende a alinearse con quien la valida, confiando y reaccionando de acuerdo con esa guía emocional. Esta herramienta no es solo poderosa, sino casi invisible. La influencia ocurre sin que la persona se dé cuenta de que ha sido dirigida, porque su mente asocia tu presencia con seguridad, entendimiento y reconocimiento. Y este tipo de control es mucho más efectivo que cualquier método coercitivo porque se basa en la colaboración inconsciente, no en la resistencia.
La sincronización de emociones es otro nivel avanzado de control silencioso. Las emociones son el motor de casi todas las acciones humanas, y al aprender a reflejar, modular y dirigir emociones específicas en una persona, puedes generar comportamientos consistentes con tus objetivos sin necesidad de imponerlos. Por ejemplo, al crear una sensación de calma y confianza, puedes inducir decisiones racionales al generar curiosidad o ligera incertidumbre, puedes motivar exploración o compromiso al reflejar entusiasmo o energía positiva, puedes inspirar acción inmediata. La clave está en comprender qué emociones predominan en cada situación y cómo puedes resonar con ellas para guiar la conducta. Una vez dominada, esta técnica convierte la influencia en algo natural, fluido, invisible y profundamente efectivo. Otro principio esencial es la proyección de autoridad silenciosa. La mente humana tiende a seguir la coherencia y la seguridad, y quienes proyectan estabilidad y claridad emocional son percibidos como líderes sin necesidad de imponer poder ni de dar órdenes. La autoridad silenciosa combina seguridad, consistencia y dominio emocional, y cuando alguien la percibe, tiende a ajustarse instintivamente a esa energía, buscando alinearse y actuar de acuerdo con la guía percibida. Es un tipo de control que no requiere confrontación, que no necesita demostrar fuerza, y que genera influencia duradera porque se basa en la confianza inconsciente de que la persona que proyecta autoridad sabe, entiende y guía correctamente. Finalmente, la combinación de todos estos principios, observación profunda, anticipación, validación emocional, sincronización de emociones y autoridad silenciosa, genera un tipo de control que puede cambiar comportamientos, decisiones y percepciones de manera orgánica. La persona bajo esta influencia siente que actúa por voluntad propia, que toma decisiones de manera independiente, pero en realidad está guiada por la energía, la presencia y la estrategia de quien entiende la psicología oscura. Este poder es silencioso, invisible y extremadamente eficaz porque no depende de la fuerza, la presión o la coerción. Funciona a nivel subconsciente, a nivel emocional, a nivel mental, tocando los hilos invisibles que mueven la conducta humana. Dominar estas herramientas requiere paciencia, observación y disciplina. No se trata de trucos rápidos ni de manipulación superficial. Se trata de comprender profundamente cómo funcionan las emociones, los deseos, los miedos y las motivaciones humanas. Una vez que aprendes a leer estos patrones y a moverte estratégicamente dentro de ellos, tu capacidad de influencia se vuelve casi inevitable, y puedes guiar, proteger y liderar sin que nadie se dé cuenta de que está siendo dirigido. Es un poder silencioso que separa a los que viven la vida de manera superficial de los que comprenden y controlan la profundidad de las interacciones humanas. El verdadero arte de la psicología oscura consiste en mantener la invisibilidad de tu influencia. Mientras más natural y orgánico sea el flujo de control, más profundo y duradero será el efecto. Las personas no sienten manipulación, sienten guía, apoyo, entendimiento y dirección, y reaccionan de manera que tú anticipaste, pero ellos creen que lo hicieron por voluntad propia. Este es el nivel más alto de poder silencioso, influir en los demás sin que se den cuenta, proteger tu energía y generar resultados que antes parecían imposibles de lograr. La clave está en la observación constante, la paciencia, la intuición y la habilidad de leer señales invisibles. Quien domina esto no necesita imponer, porque su sola presencia dirige. No necesita forzar, porque su energía guía. No necesita convencer, porque la psicología humana hace el trabajo por él. Es un poder que transforma la manera en que interactúas con el mundo y te coloca en una posición de ventaja estratégica y emocional que pocos comprenden y casi nadie percibe. Cuando ya comprendes los primeros principios de control silencioso y comienzas a observar cómo las personas reaccionan ante tu presencia, tu mirada y tu energía, se abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. La observación se convierte en tu mayor herramienta y cada pequeño gesto de los demás empieza a revelar más de lo que imaginabas. Aprender a interpretar estos signos no es cuestión de talento innato, sino de disciplina y atención consciente. Cada persona deja pistas sobre lo que desea, teme o necesita, y la mayoría de las veces esas pistas están escondidas en los gestos más mínimos, la forma en que mueven las manos cuando hablan, cómo sus ojos se desvían en ciertos momentos, la tensión de sus hombros o el tono de su respiración cuando sienten incomodidad o entusiasmo. Si aprendes a leer esas señales con precisión, puedes anticipar sus decisiones antes de que ellos mismos las tengan claras. Esto te coloca en una posición de ventaja estratégica, porque la mente humana actúa impulsivamente guiada por emociones que muchas veces no reconoce como reales. La clave de la psicología oscura es entender estos impulsos, interpretarlos correctamente y saber cómo guiarlos hacia el resultado deseado, sin que la otra persona siquiera se percate de que está siendo dirigida. En esta etapa, lo más importante es desarrollar una especie de resonancia emocional. Cada ser humano responde de manera instintiva a la energía que percibe a su alrededor, y al aprender a modular la tuya, puedes inducir comportamientos y reacciones que parecen naturales. Esto no se trata de manipulación vulgar ni de mentiras obvias, se trata de proyectar confianza, seguridad y coherencia emocional mientras reconoces y reflejas las emociones de los demás de manera estratégica. Por ejemplo,
Si percibes ansiedad, puedes ofrecer calma sutil que la persona internaliza como guía. Si percibes entusiasmo o motivación, puedes amplificarlo para reforzar ciertos comportamientos. Si percibes resistencia, puedes mantenerte firme pero flexible, generando la ilusión de control compartido mientras en realidad diriges la interacción. Esta resonancia emocional es una herramienta extremadamente poderosa porque funciona a nivel subconsciente. La persona siente la influencia, pero cree que es decisión propia. Y esa es la esencia de la psicología oscura avanzada: lograr que el control sea invisible, sutil y efectivo al mismo tiempo. Un principio crítico en esta fase es el manejo del misterio y la incertidumbre. La mente humana busca seguridad, patrones y certezas, pero también se siente atraída por lo desconocido y lo inesperado. Alternar entre revelar información y mantener ciertos elementos ocultos genera atención, expectativa y deseo de conexión. Cuando una persona no puede anticipar todos tus movimientos ni conocer todas tus intenciones, su mente se enfoca en ti con intensidad, y esto permite que tu influencia aumente sin necesidad de coerción o presión. La incertidumbre controlada es un catalizador de atención y obediencia voluntaria. No se trata de confundir ni de intimidar, se trata de estructurar tu presencia y tus interacciones de manera que la otra persona busque tu aprobación, tu guía o tu compañía de forma natural, casi inevitable. La mezcla de cercanía y distancia calculada, claridad y misterio, crea un campo invisible en el que tu influencia crece exponencialmente. Otro elemento fundamental es la validación estratégica. La validación no se trata solo de halagar o confirmar lo que alguien dice, sino de reconocer emociones, necesidades y logros de manera que refuercen comportamientos específicos. Cuando das validación de manera consciente, moldeas la percepción que la persona tiene de sí misma y de ti. Por ejemplo, reconocer un esfuerzo, una idea o una acción genera gratitud, respeto y deseo de alinearse contigo. La validación correcta genera dependencia emocional sin coerción. La persona empieza a buscar tus opiniones, tu guía y tu aprobación como si fueran necesarias para su bienestar emocional. Este tipo de influencia es silenciosa, poderosa y duradera, porque actúa sobre las necesidades básicas de reconocimiento que todos los seres humanos poseen, y lo hace de forma que la persona percibe sus propias decisiones como libres y naturales. La sincronización emocional es otra técnica avanzada que forma parte de esta fase. Cuando aprendes a identificar las emociones predominantes de alguien y a reflejarlas o moduladas de manera estratégica, puedes inducir comportamientos y decisiones sin esfuerzo. Si la persona está ansiosa, proyectar calma hace que adopte decisiones racionales. Si está indecisa, reflejar seguridad genera acción. Si está motivada, amplificar entusiasmo refuerza su energía hacia objetivos específicos. Esta sincronización es sutil, pero extremadamente poderosa porque opera a nivel subconsciente, conectando tu energía con la suya de manera invisible. La persona percibe que está actuando por voluntad propia, pero en realidad su comportamiento está guiado por la resonancia emocional que tú has creado. Esta técnica permite dirigir acciones, reforzar conductas y generar obediencia voluntaria de manera que parece completamente natural. Otro principio importante es la proyección de autoridad silenciosa. La mente humana responde instintivamente a la coherencia, seguridad y dominio emocional. Quien proyecta estas cualidades sin necesidad de imponerse gana respeto e influencia de manera automática. No se necesita gritar, ordenar o controlar, basta con mostrar estabilidad, claridad y confianza constante. La autoridad silenciosa genera obediencia, atención y alineación, porque la persona busca seguridad en alguien que percibe como seguro y capaz. Esta es una herramienta extremadamente eficaz para guiar decisiones y comportamientos, porque no se siente como control, se percibe como guía natural y confiable. A medida que avanzas en esta fase, la combinación de observación, resonancia emocional, validación estratégica, sincronización y autoridad silenciosa empieza a generar cambios visibles en la conducta de la persona. Comienza a anticipar tus necesidades, a actuar de manera que coincida con tus expectativas, a buscar tu aprobación sin que lo pidas y a responder instintivamente a tus movimientos y palabras. Todo esto ocurre de manera orgánica y casi invisible, lo que hace que la influencia sea mucho más poderosa que cualquier método directo de manipulación o presión. La persona siente que sus decisiones son propias, pero en realidad ha sido guiada de manera precisa y estratégica. En esta fase, también se vuelve crucial la lectura de señales no verbales. Cada gesto, cada mirada, cada respiración contiene información valiosa sobre el estado emocional y mental de la persona. Al aprender a interpretar estas señales con precisión, puedes ajustar tu estrategia en tiempo real, anticipar resistencias, reforzar comportamientos deseados y suavizar conflictos antes de que se manifiesten. La observación constante y la interpretación de estos detalles forman la base de un control silencioso efectivo, porque te permite reaccionar antes de que la otra persona tome decisiones que podrían contradecir tus objetivos. Esta capacidad de anticipación es la diferencia entre influir efectivamente y simplemente reaccionar a los movimientos de otros. Además,
La influencia profunda no requiere confrontación ni manipulación evidente. Los métodos más eficaces operan en la sombra, guiando, reforzando y alineando conductas sin que nadie se percate de que está siendo dirigido. La fuerza de esta técnica reside en su invisibilidad. La persona cree que actúa por elección propia mientras sus decisiones y comportamientos han sido cuidadosamente guiados. Esto no solo aumenta la efectividad de la influencia, sino que también fortalece la percepción de confianza, respeto y liderazgo silencioso. Quien domina esta fase entiende que el poder verdadero no se impone, se ejerce de manera que se percibe como natural, inevitable y orgánico. Finalmente, esta etapa también incluye la gestión del ritmo de interacción. Aprender a alternar entre cercanía y distancia, atención y silencio, claridad y misterio, refuerza la dependencia emocional y la alineación de la persona contigo. Cuando alguien experimenta tu presencia como coherente, valiosa y estratégica, comienza a adaptar su comportamiento de manera automática, anticipando tus expectativas y buscando tu aprobación sin que se lo recuerdes. Esta gestión del ritmo crea un campo invisible de influencia que se mantiene incluso cuando no estás presente, porque la persona internaliza los patrones que has establecido y actúa de acuerdo con ellos de manera subconsciente. Dominar esta fase requiere práctica constante, paciencia y atención consciente a cada detalle de la interacción humana. No se trata de trucos rápidos ni de manipulación superficial, se trata de comprender profundamente la psicología humana, anticipar emociones, necesidades y motivaciones, y dirigir la conducta de manera estratégica sin confrontación ni coerción. Quien logra esto alcanza un nivel de influencia invisible que transforma relaciones, liderazgos y dinámicas sociales, colocando a la persona que domina estas técnicas en una posición de ventaja estratégica y emocional que pocos comprenden y casi nadie percibe. Cuando llegas a este nivel de comprensión profunda de la mente humana, el control silencioso deja de ser una técnica y se convierte en una forma de moverte por el mundo. Ya no actúas impulsivamente, ya no reaccionas como cualquiera, ya no te alteras ni te desesperas por el comportamiento de otros. Ahora observas, analizas y actúas con la precisión de alguien que entiende que la psicología oscura no es un juego, sino un arte que solo los disciplinados, los conscientes y los emocionalmente fuertes pueden dominar. En esta fase final, te das cuenta de que las personas no son difíciles de predecir, solo son difíciles de entender cuando no se sabe dónde mirar. Pero tú ya aprendiste a mirar más allá de la superficie. Ahora eres capaz de leer las emociones que otros ocultan, las intenciones que no se atreven a admitir, los deseos que ni ellos mismos reconocen y los miedos que los gobiernan incluso cuando fingen ser fuertes. Y con ese conocimiento, puedes guiar, influenciar y dirigir interacciones de una forma tan natural que nadie sospecha que detrás de tu calma hay una estrategia perfecta. Aquí es cuando empiezas a usar el silencio como herramienta principal. El silencio no es ausencia, es presencia multiplicada. La mayoría de las personas sienten incomodidad ante él, se apresuran a llenarlo con palabras, excusas o explicaciones que no fueron solicitadas. Pero tú ya no haces eso. Ahora sabes que el silencio revela más que las palabras y que cuando lo usas correctamente, las personas exponen lo que intentan ocultar, confiesan lo que nunca planeaban decir y revelan emociones que intentaban reprimir. El silencio estratégico crea un espacio donde la mente del otro trabaja a tu favor, lo empuja a justificar, a explicar, a revelar. Y mientras ellos hablan más de lo necesario, tú obtienes más información de la que pediste. El control silencioso se fortalece cuando dominas el espacio entre frase y frase, cuando das tiempo para que la incomodidad haga su trabajo psicológico sin que tengas que mover un solo dedo. Quien controla el silencio controla la dinámica emocional. Con el silencio dominado, avanzas hacia la siguiente habilidad, la observación emocional extrema. Ya no ves solo gestos, ahora interpretas microexpresiones que duran milésimas de segundo. Un parpadeo más rápido, una ligera tensión en la mandíbula, una microsonrisa cuando cree que nadie la vio, una mirada que se desvía hacia un lado específico cuando recuerda algo. Todo se vuelve información. Todo se vuelve una pista. Tu mente se vuelve como un radar que capta incluso los detalles más sutiles y los interpreta con precisión. Cuando alguien miente, cuando oculta algo, cuando duda, cuando siente culpa, cuando siente deseo, cuando siente miedo, tú lo notas antes de que la persona diga una sola palabra. Esta capacidad te da una ventaja absoluta, porque te permite dirigir la interacción basándote en verdades profundas, no la fachada superficial que la mayoría de las personas muestran. Con esta habilidad, puedes elegir cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo presionar y cuándo dejar espacio para que la emoción de la otra persona haga el trabajo por ti. La siguiente capa de este poder es la capacidad de crear asociaciones emocionales. La mente humana funciona por asociaciones. Cada emoción se conecta con una imagen, un recuerdo, una energía o una persona. Y cuando tú controlas la asociación emocional que alguien tiene contigo, controlas la forma en que te percibe, en que te busca, en que responde a tus palabras y en que interpreta tus acciones. Si puedes asociarte con calma, la persona acudirá a ti cuando necesite estabilidad. Si puedes asociarte con misterio, buscará tu atención para descifrarte. Si puedes asociarte con seguridad,
se alineará contigo para sentirse protegido. Si puedes asociarte con motivación, te seguirá incluso en decisiones arriesgadas. El control silencioso es mucho más eficaz cuando la emoción que la persona experimenta en tu presencia es cuidadosamente diseñada. Esto no significa fingir, significa dominar tu energía para que la reacción emocional del otro coincida con tus objetivos. Y cuando esa asociación se vuelve fuerte, la influencia se vuelve automática. La persona responde a ti antes incluso de entender por qué. Otra habilidad avanzada es el manejo del ritmo emocional. Las emociones humanas suben y bajan como mareas, y quien sabe navegar ese flujo puede dirigir conversaciones, decisiones y comportamientos sin resistencia. A veces necesitas acelerar, crear intensidad, aumentar la presión emocional para generar acción inmediata. Otras veces necesitas disminuir la energía, ralentizar el ambiente, inducir calma o vulnerabilidad. Manipular el ritmo emocional es como bailar sin que la otra persona sepa que tú eres quien marca los pasos. Cuando controlas el ritmo, controlas la narrativa. Cuando controlas la narrativa, controlas la mente. Y cuando controlas la mente, controlas el comportamiento. Es un proceso natural, casi invisible, que parece coincidencia, pero es estrategia pura. La persona cree que todo fluye de manera espontánea, cuando en realidad cada cambio de energía fue inducido por ti de forma sutil y precisa. También aprendes a retirar tu energía en el momento exacto. La retirada estratégica es una de las herramientas más poderosas de la psicología oscura, porque activa el mecanismo de búsqueda en la mente humana. Cuando alguien siente que tu energía, tu atención o tu presencia se retira ligeramente, su mente se activa de inmediato. Busca entender por qué. Busca recuperar tu conexión. Busca resolver el vacío. La retirada calculada no es abandono emocional, es una técnica que aprovecha la psicología del deseo y la necesidad de resolución. Cuando alguien siente que está perdiendo algo que le hacía sentir seguro, visto o validado, su mente entra en estado de alerta y se enfoca aún más en ti. Es entonces cuando tu influencia aumenta, porque tú decides cuándo acercarte y cuándo distanciarte, cuándo dar y cuándo retener, cuándo activar y cuándo dejar que la otra persona se acerque voluntariamente. La retirada estratégica convierte tu presencia en algo valioso y tu ausencia en algo significativo. Ambas se vuelven parte del mismo mecanismo de control invisible. En esta fase también entiendes que el control emocional no se trata de corregir a los demás, sino de dirigir lo que ya existe dentro de ellos. No fuerzas a nadie a sentir algo, simplemente activas emociones que ya estaban en su interior y las orientas hacia los resultados que deseas. Es como encender fuegos que ya estaban dormidos, despertando deseos, miedos o ambiciones que la persona había reprimido. Motivarlos no con palabras vacías, sino con la dirección correcta. Guiarlos no con órdenes, sino con estímulos sutiles. Influenciarlos no con presión, sino con resonancia emocional. Cuando alguien siente que contigo puede acceder a una versión más poderosa de sí mismo, entonces tu poder sobre su mente se vuelve irrompible. Ya no eres solo una presencia, te conviertes en un detonador emocional. Y un detonador emocional tiene más control que cualquier manipulador evidente, porque la persona siente que crece contigo, que mejora contigo, que se descubre a sí misma a través de ti. Esa es la esencia del control silencioso: dirigir sin que se note, influenciar sin que se sienta, transformar sin que se resista. Finalmente llegas a la comprensión más importante: el control verdadero no es dominar a otros, sino dominarte a ti mismo. Nadie puede influir con éxito si no controla sus propias emociones, sus propios impulsos, sus propias reacciones. El autocontrol es la raíz del poder. Si no dominas tu energía, la energía del otro te dominará. Si no controlas tu mente reaccionará a la de los demás. Si no regulas tus emociones te harán vulnerable. Pero cuando alcanzas ese nivel de autoconciencia y disciplina, la influencia sobre los demás fluye de manera automática. No tienes que hacer esfuerzo, tu presencia lo hace por ti. No tienes que imponer, tu control interno genera respeto natural. No tienes que manipular, tu estabilidad provoca la alineación voluntaria de los demás. Una vez que combinas todos estos niveles: el silencio estratégico, la observación emocional extrema, la creación de asociaciones, el manejo del ritmo emocional, la retirada calculada, la activación de emociones internas y el autocontrol absoluto, alcanzas un nivel de poder silencioso tan profundo que las personas se sienten naturalmente atraídas hacia ti, alineadas contigo y guiadas por ti. La influencia ya no se siente artificial, se convierte en un campo invisible que te rodea, un magnetismo psicológico que ordena el entorno sin esfuerzo. La mente humana es predecible para quien sabe leerla, y tú ya aprendiste a leerla. Ahora te mueves como alguien que entiende lo que otros no ven y que actúa desde un nivel de conciencia que pocos alcanzan. Lo que antes era caos ahora es claridad. Lo que antes era reacción ahora es estrategia. Lo que antes era vulnerabilidad ahora es autoridad silenciosa. Y aquí, en este nivel, entiendes que el objetivo no es controlar a todos, sino saber cuándo usar el poder y cuándo mantenerlo oculto. El verdadero maestro de la psicología oscura no busca dominar al mundo, busca entenderlo.
anticiparlo y moldearlo de forma estratégica cuando es necesario. Esa es la diferencia entre manipuladores impulsivos y estrategas conscientes. Tú ya avanzaste hacia este nivel. Ya no eres influenciado fácilmente. Ya no eres emocionalmente vulnerable. Ya no reaccionas como antes. Ahora influyes, guías y diriges desde un poder interno que nadie puede quitarte.